Pues hola, soy Rocío Valverde, librera de la librería Jarcha de Vicálvaro, en Madrid. Pues Jarcha la abrieron mis padres junto a otras personas que eran miembros de, una asociación, era un proyecto asociativo. La abrieron en octubre de 1974. Y bueno, ellos andaban buscando pues un lugar de la periferia de Madrid donde no hubiera infraestructura y que fuera pues un barrio que, bueno, que estuviera un poco desprotegido, porque su intención era pues abrir una librería como una especie de acto un poco revolucionario y bueno, pues dotar de cultura y pues ese tipo de barrio que era en su momento Vicálvaro, que era un pueblito en realidad, y bueno, que todavía no tenía muchas infraestructuras como colegios públicos o centros de salud, y entonces bueno, pues eligieron este lugar pues para empezar, ¿no? Empezar a rodar. Y bueno, pues fue un proyecto pues muy joven, porque eran todos muy jóvenes. Mi padre tenía 20 años y acababa de terminar la carrera, y bueno, fue un proyecto muy visionario, muy loco, y bueno, abrieron con muy poco dinero de alquiler en la librería y bueno, pues empezaron sobre todo pues haciendo muchas actividades relacionadas pues con las asociaciones vecinales del momento, con la escuela, que empezaba a haber escuela pública, pero justo se abría ese año o el año anterior, o sea que eran colegios, lo que había eran colegios concertados y muy pequeñitos, y entonces bueno, pues empezaron la actividad un poco enfocados en abrir un poco un barrio que tenía un nivel socioeconómico muy bajo, aquí vivía pues mucha clase obrera, y bueno, pues abrir un poco las puertas hacia darle otra mirada, ¿no? Y bueno, pues empezar pues un poco pues a activar esos canales, esas redes culturales que necesitaba el barrio, desde luego. Pues cuando Jarcha abrió sus puertas, cuando abrieron mis padres, pues en el barrio pues había un nivel socioeconómico pues bastante bajo, y bueno, pues ese era un poco el motor que a ellos les impulsó a abrir una librería, que la verdad es que era un negocio bastante complejo en su momento. Vicálvaro en aquel entonces era la periferia de la periferia, y por ejemplo pues no había reparto, o sea, nadie llegaba hasta aquí. Entonces bueno, pues había un colectivo grande. La verdad es que el gremio de librerías siempre ha sido bastante fuerte en ese sentido, ha habido mucho hermanamiento entre librerías. Pues en ese tiempo el reparto no llegaba a Vicálvaro, la mayor parte del reparto, entonces pues dejaban los paquetes. Mi padre siempre recuerda que dejaban los paquetes en la librería Miraguano, que eran amigos, y entonces pues iba él a recogerlos allí para traerlos. Entonces bueno, el reparto no es como ahora, que llegan paquetes todos los días, que tú haces un pedido y a lo mejor en 24 o 48 horas te llega. Antes hacías el pedido y cruzando los dedos pues llegaba en la semana, los 10 días. También la oferta de libros pues era mucho menor, había mucho menos mercado del libro, con lo cual bueno, pues tampoco había un trasiego tan grande como el que hay ahora de paquetes y de entrada de albaranes y salidas y tal. Entonces bueno, pues era una actividad muy manual, no había ordenadores, eran todo fichitas, y bueno, pues era muy artesano. La verdad es que era un negocio, una manera de trabajar muy artesana, en la que tenías que tener mucha memoria, porque ser librero o librera en esos momentos pues era todo un reto, acordarse de los autores, de las editoriales, de las distribuidoras, y ya te digo, pues todo muy artesanal. Y entonces bueno, pues abrieron de esa manera y con muy poquito fondo, abrieron con un capital muy pequeño y debiendo mucho dinero, y pidiendo mucha ayuda a las asociaciones del barrio. En ese momento
la Asociación de Vecinos y Vecinas de Vicálvaro también empezaba a surgir, y con ellos pues es verdad que organizaron las primeras actividades. Aquí había concursos de dibujos, de escritura, de relato, de poesía, había mucha actividad con el movimiento asociativo del barrio. Y la venta de libros pues era muy pequeña todavía, y se vendía mucha papelería porque fue una librería muy asociada a la escuela también, a esa escuela que empezaba a abrir sus puertas, y al material que generaba, ¿no? Todo ese trasiego de dar un poco de servicio a las vecinas y vecinos del barrio que necesitaban pues todos esos materiales. Y juguetes también. En aquel momento no había centros comerciales grandes, ni se compraban las cosas por internet. Entonces, bueno, pues traían también muchos juguetes en la campaña de Navidad, y bueno, pues era un negocio muy distinto al que es ahora. Claro, son muchos años de Jarcha, entonces la librería sí que ha cambiado mucho. Quizá un punto de inflexión es pues en 2005, que veníamos de, bueno, empezamos, ahí entró la segunda generación, entró mi hermana a trabajar, y luego en el 2007 entré yo, cambiamos, bueno, empezó a entrar personal nuevo, mi compañera Celia, luego vino Enrique, que sigue en la actualidad con nosotras, y mi prima María, que hacía pues ferias y campañas de texto, Navidad, que venía más temporal. Bueno, empezamos a trabajar de una manera más como un equipo, ¿no? Esa entrada de una nueva generación, pues sí que nos sentimos más preparadas para afrontar los nuevos retos que la tecnología nos impone. Y bueno, pues ya empiezan los nuevos desafíos de adaptarse a las nuevas tecnologías, empezar a informatizar la librería, empezar a realizar los pedidos a través de nuevos soportes, ya no es el fax o el pedido directamente al comercial, sino que desde el gremio de librerías se empieza a organizar pues una manera común para todas las librerías de poder realizar los pedidos. Y entonces, bueno, pues eso requiere pues mucha formación, nuevas energías, que yo creo que sí que ahí estamos preparadas para afrontarlas. Y claro, ese negocio cambia mucho. En muy poquito tiempo, Jarcha pasa de ser una librería muy analógica a ser una librería, bueno, pues donde las tecnologías pues implementan toda esas carencias y hacen el trabajo un poquito más más rápido, más eficiente. Y bueno, pues yo creo que sí que eso es lo que más quizá ha hecho cambiar a una librería como Jarcha, ¿no? O sea, el pasar de lo analógico, se tardaba mucho y era más complejo, a algo bueno, pues un poco más informatizado, las redes sociales, las páginas web, que bueno, nosotros hemos tardado bastante en tener página web, pero bueno, pues sí ha habido un cambio muy grande entre la Jarcha de hace 50 años y la que hay ahora. Pues Jarcha hoy, la verdad es que los desafíos que tenemos como libreras y libreros aquí en la librería es adaptar nuestro comercio a pues la corriente arrolladora de publicaciones que hay actualmente. Eso es algo que nos ahoga mucho. Esto es un crecimiento, ha sido una especie de boom editorial, y pues eso es, yo creo que el hándicap que tenemos más presente ahora es cómo abordar toda esa oferta y adaptarla a una demanda que ha crecido, porque ha crecido, pero no ha crecido al ritmo que ha crecido la publicación, ¿no? Entonces, bueno, nuestra clientela sigue siendo una clientela de barrio, somos una librería de barrio y seguimos atendiendo a la escuela, seguimos atendiendo a las familias. Bueno, todo intentamos abastecer de cultura y de papelería y bueno, dar todas las opciones que nos puede requerir nuestro barrio, que sigue siendo un barrio que ni se ha descentralizado,
no ha pasado tanto como en las librerías del centro, que ha habido como un cambio estructural grande. Aquí seguimos teniendo pues una sociedad que es muy de barrio, que es muy fiel, tenemos una clientela muy fiel a la librería, que yo creo que es más lectora ahora, también es más exigente, tienen mucha más información, antes pues no tenían tanta, entonces se ponían más en tus manos, pero bueno, siguen poniéndose en nuestras manos. Y sí que, bueno, yo creo que el gran reto pues es cómo filtrar, cómo seleccionar para seguir siendo una librería independiente, una librería con unas libreras y unos libreros detrás que tenemos nuestra autonomía y tenemos nuestro gusto, y cómo seguir ofreciendo pues, esa calidad, sobre todo la calidad pues a las familias de nuestro barrio, que, insisto, es un barrio que ha cambiado mucho, sigue siendo clase obrera, porque es un barrio muy obrero, pero sí que, bueno, pues, económicamente pues, ha mejorado o han cambiado sus situaciones. La escuela también se nota mucho, ya somos generaciones, hay muchas generaciones que han pasado por la escuela, que muchas se han quedado en el barrio, otras han ido, pero se nota también mucho que hay mucho más conciencia de que la lectura desde las edades tempranas pues es necesaria y además bueno, muy valorada, que eso antes pues era un camino por recorrer, y yo creo que es un camino que sí que ha avanzado mucho. Pues así como algo original de la librería, bueno, lo primero es una tertulia fija que tenemos todos los meses, desde hace 20 años, acabamos de cumplir 20 años de tertulia, donde las personas que iniciaron, o sea, fue a petición de las lectoras y los lectores en aquel momento, y eso ha ido subiendo y subiendo y subiendo, empezaron siendo muy poquitos, 5, 6, 7 personas, y el otro día celebramos, pues el mes pasado, la tertulia de los 20 años, y éramos como 34, 35 personas, y muchas de ellas llevaban 20 años en la tertulia. Creo que es de las cosas más valorables, que más valor tienen hoy en día en nuestra librería. Es algo a lo que le damos mucho valor, es como un grupo nos aporta mucha riqueza y nos da mucho motor para seguir trabajando. O sea, es como ese motor que a veces te fallan un poquito las fuerzas, y yo creo que la tertulia es quien nos pone en nuestro sitio y nos dicen que somos importantes, hay que luchar mucho, hay que trabajar mucho y hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que eso es algo como muy especial de la librería. Y luego en Jarcha desde que entramos esta generación de hijas, ¿no? y nuevas incorporaciones, sí que hemos impulsado los llamados jarchasaraos, ¿no? Que los llaman familiarmente como la gente amiga, y se trata de intentar pues hacer actos en la librería pues, con autores y autoras, con editores, con editoriales sobre todo independientes. Hemos hecho cine, hemos hecho talleres enfocados a la literatura infantil. Ahora hacemos menos desde la pandemia, pero bueno, es algo que hemos hecho siempre. Y tienen muy buena acogida y además también son motor. Yo creo que interesa lo que hacemos cuando hacemos un Jarcha Sarao y hay mucha respuesta muy positiva. Entonces, bueno, en esos encuentros ha habido momentos muy especiales, pues con Marcos Ana, por ejemplo, que vino y fue increíble, o Emilio Lledó, que cuando viene es como algo mágico que sucede aquí. Pero bueno, hace muy poquito vino Marta Sanz y nos cambió la cabeza, nos volvió, o sea, fue maravilloso. Entonces, bueno, hay momentos muy especiales, muchos, pero desde luego los encuentros con autoras y autores son de una riqueza muy grande, nos llenan de energía, y yo creo que además es algo que el barrio nos demanda y nos lo agradece mucho cuando lo hacemos, así que seguiremos. Pues bueno, el futuro de las librerías
siempre ha sido incierto. Las librerías somos como funambulistas del alambre, estamos ahí siempre pues en esa cuerdita entre nos va bien, nos va regular, nos va fatal, y bueno, yo creo que nunca ha habido futuro, ¿no? Siempre se ha dicho, no hay futuro. Bueno, pues aquí estamos. Yo creo que no me gusta mirar muy a largo plazo, es más pues seguir resistiendo. Sí que tenemos un compromiso con un barrio, que es Vicálvaro, y eso no queremos moverlo de ahí, y seguimos colaborando con las asociaciones del barrio, con las nuevas que han venido, las nuevas asociaciones, y seguimos estando muy presentes en la escuela, no nos hemos ido nunca de esa escuela y seguimos estando ahí. Y yo creo que es al final un compromiso con nuestro barrio y sin dejar de perseguir la calidad de nuestras lecturas, sin dejar de apostar y de ser muy libres a la hora de apostar por lo que nos gusta, y seguir así. El futuro pues es muy complejo, tenemos un mal futuro, unas malas previsiones en general, pero no para las librerías, sino bueno, para una sociedad complicada, muy individualista y con un mundo, con un panorama actual muy complejo. Entonces creo que ahora más que nunca pues las librerías tenemos que estar ahí, tenemos que seguir siendo resistencia, tenemos que seguir siendo un espacio muy independiente en el que nos sigamos dando cabida a las distintas voces, que son las únicas voces que pueden llegar a dialogar, porque el futuro solo es con diálogo, porque bueno, ya vemos que de la otra manera pues no funciona. Entonces, bueno, pues ese es nuestro hándicap, seguir resistiendo y haciéndolo lo mejor que sabemos, que es pues así.